El presente video es para explicar un ejercicio de cadenas de Markov. El ascensor de un edificio con bajo y 2 pisos realiza viajes de uno a otro piso. El piso en el que finaliza el viaje nésimo del ascensor sigue una cadena de Markov. Se sabe que la mitad de los viajes que parten de bajo se dirigen a cada uno de los otros pisos, mientras que si un viaje comienza en el primer piso, solo el 25% de las veces finaliza en el segundo. Por último, si un trayecto comienza en el segundo piso, siempre finaliza en el bajo. Ya. Primero vamos a representar los datos del problema. Tenemos aquí lo que es el piso bajo, piso primero, piso segundo. Se dice que si un viaje empieza desde el piso bajo, hay la 50% de probabilidad que termine en el piso primero. Y si empieza en un piso primero, hay el 25% de probabilidad que se dirija al piso segundo. Y si el viaje empieza en el piso segundo, es 100% de probabilidad que va hacia el piso bajo. Y del piso bajo, también hay el 50% de probabilidad que vaya al piso segundo. Vamos a hacer lo que es la matriz de transición. Si la anterior estaba en la planta baja, obviamente es del 0%, porque se supone que de esa etapa el ascensor se mueve. La probabilidad de que el ascensor se encuentre en la planta primera, si el anterior estaba en la planta baja, obviamente es del 50%, ya que así mismo lo dice en el enunciado. La probabilidad que el ascensor se encuentre en la planta baja si en la etapa anterior estaba en la planta segunda también es del 50%. La probabilidad de que el ascensor se encuentre en la planta primera si en la etapa anterior estaba en la planta baja es del 75%. La probabilidad de que el ascensor se encuentre en la planta primera si en la etapa anterior estaba en la etapa primera, obviamente es del 0%. La probabilidad de que el ascensor, estando en la etapa primera, se encuentre si en la etapa anterior estaba la probabilidad de que el ascensor se encuentre en la planta primera, si en la etapa anterior estaba en la planta segunda, es del 25%. La probabilidad de que el ascensor se encuentre en el piso segundo, si en la etapa anterior estaba en la planta baja, es del 100%, eso mismo estaba ya en el enunciado. La probabilidad de que el ascensor se encuentre en el piso segundo si en la etapa anterior estaba en el primero es del 0%. La probabilidad de que el ascensor se encuentre en el piso segundo si en la etapa anterior estaba en el piso segundo es del 0%. Aquí le hicimos una comprobación para ver que llegue igual al 100% de la probabilidad. Para resolver esa matriz de transición tendremos que utilizar el método de Gauss-Jordan. Claro que antes debemos utilizar esa matriz, cambiar a la que son ecuaciones, que es de x más y más z igual a 1, por lo cual transformando esto al otro nos quedaría 4y menos 3y menos 4z igual a 0. X menos 2y igual a 0, 2x más 1y es igual a z, x más y más z igual a 1. Eso de aquí lo pondremos en una tabla de abajo sin las x, sin las y, para poder ir resolviendo de mejor manera.
Desde aquí empezaremos a utilizar el método de Gauss-Jordan para poder resolver esta matriz de ecuaciones. Esa es la matriz de ecuaciones con la que tenemos que resolver. La vamos a poner de un color diferente para que no se confunda. Ya. Lo primero que se tiene que hacer para sacar el primer resultado es el primer valor de la matriz de ecuaciones dividido para el mismo valor. Esto de aquí solamente se lo arrastra en toda la fila para obtener el resultado. Y en lo que es en la parte de abajo solo se duplicaría el valor de la matriz anterior. Esta parte de aquí se duplica en la parte de acá abajo. Como siguiente paso tenemos la primera fila, igualmente se la pasa de arriba, de la tabla anterior, se la pasa a la siguiente. Y aquí utilizaríamos forma, que es de la tabla anterior. La segunda fila, ya, en esa línea de aquí, lo que haríamos es de la tabla anterior, el primer ítem de la tabla anterior, el segundo ítem de la tabla anterior sería menos el mismo valor multiplicado por el primero. Ya, igualmente esto lo arrastraríamos en toda la fila para obtener los valores. Toda esa parte de acá abajo, de igual manera, se repite lo de la tabla anterior. Ya, sigamos con la siguiente tabla. Las dos primeras filas de igual manera es lo mismo que la tabla anterior. Y en la tercera fila cambiaría, le utilizaríamos otra vez una fórmula. El tercer valor de la tabla anterior menos el mismo valor multiplicado por el primer valor de la tabla anterior. Eso lo arrastraríamos por toda la fila y tendríamos los resultados. Y la cuarta fila de igual manera se le duplica de la tabla anterior. Ya. La siguiente tabla, vamos a realizar las fórmulas en la cuarta fila. La primera y la tercera filas es los mismos valores de la tabla anterior. Solo utilizaríamos igual y le pasaríamos los valores. Aquí, como ya venimos realizando, se utilizaría la cuarta fila del anterior, el primer ítem menos el mismo, multiplicado por el primer valor. Y esto de igual manera lo arrastraríamos para obtener todos los valores en la misma fila. Ya, en la siguiente tabla. En la siguiente tabla vamos a resolver la segunda línea, la segunda fila, que es la segunda fila de la anterior tabla dividido para el segundo ítem de la segunda tabla, que sería B45. O 45 dividido para B. De igual manera la arrastraríamos y tendríamos los resultados para toda la fila. Ya. En la siguiente tabla sería la tercera fila que tendríamos que resolver. Y aquí sería de la tabla anterior, de la tercera fila, el primer valor menos
de la tercera fila el segundo valor multiplicado por el de la segunda fila por el primero de la segunda fila. Ya tendríamos igualmente el resultado, arrastraríamos la fila completa. Lo que no se va poniendo lo que es fórmula se da lo mismo en la tabla anterior. Se va bajando los valores de las tablas. Ya, aquí nos tocaría realizar lo que es en la cuarta fila, que es de la tabla anterior, la fila número 4, el primer valor menos el segundo valor multiplicado por el segundo valor de la tabla anterior. De igual manera le vamos arrastrando. En la siguiente tabla igual bajamos todos los valores, pero bajamos la fila que está queda en 0, la ponemos en la parte de acá abajo. Toda la fila que quedaba en 0 en la parte de acá, la tabla anterior la ponemos en la parte de acá abajo. Y a la final, en la siguiente tabla ya la eliminamos porque son valores en 0. Pasamos igualmente todas las dos primeras filas de la tabla anterior y en la tercera fila vamos a otra vez utilizar las fórmulas, que es la primera de la tabla anterior, la fila número 3, el primer valor dividido por el tercer valor de la tabla anterior, la fila tercera. Igualmente arrastramos para que sacar todos los valores. Bien. Y ahí ya vamos obteniendo uno de los resultados. En la siguiente tabla vamos a hacer de la segunda fila, que es el valor de la anterior tabla, de la segunda fila de la anterior tabla, el primer valor menos el tercer valor multiplicado por el primer valor de la tercera fila. Igualmente arrastramos y ya vamos obteniendo el segundo resultado. Ya. Para la siguiente tabla vamos a obtener la primera fila, que sería la primera fila de la anterior tabla menos la segunda, el tercer valor de la anterior tabla multiplicado por la anterior tabla, la tercera fila. Igualmente este lo arrastramos y ya obtenemos el otro valor. Y si lo resolveríamos por última vez, haríamos el primer valor menos el segundo valor de la fila anterior, de la tabla anterior, multiplicado por el primer valor de la segunda fila. Y así obtendríamos el último resultado que nos faltaba. Entonces, las probabilidades que se encuentren en el piso